La voz del narrador flota suave, como si viniera de una radio antigua olvidada en el ático. En el verano del 99, la luna parecía más cerca del suelo. El calor se quedó atrapado entre los árboles, y el pueblo de Tierney guardó un silencio tan espeso que ni los grillos se atrevieron a romperlo. A las 7:42 de la noche, un coche con Corsage marchito sobre el tablero se detuvo en el arcén, y nadie volvió a ver a Juliette Pierce jamás. Ese fue el último año en que la escuela secundaria organizó su baile anual en el salón de eventos del lago Morros. Las cintas doradas aún cuelgan como telarañas de las vigas. A Juliette se le vio por última vez saliendo del porche de su casa, con su vestido verde menta, arrastrando polvo, y el brillo en los ojos de quien cree que la noche le pertenece en su coche, un Plymouth gris de 2 puertas. Fue hallado 3 días después, en la curva del bosque Whistler, la puerta del conductor, cerrada, las llaves aún en el contacto. Nadie entendió cómo pasó. Nadie escuchó gritos. No hubo rastros de freno ni señales de lucha. Solo un Corsage seco sobre el asiento del copiloto y una radio encendida. Repitiendo el parte del clima de hace 3 días, la historia se convirtió en susurró en Juliette, la chica del asiento vacío. Algunos aseguran que se fue por voluntad propia, otros que fue tomada por algo que vive entre los árboles de Whistler. Su desaparición se volvió ritual entre adolescentes. Cada año, alguien dejaba una flor sobre el arcén. Pero al año, cuando ya nadie buscaba, alguien encontró algo, un policía del turno nocturno. El oficial Mix detuvo su patrulla frente al Plymouth encadenado en el depósito municipal. Era cerca de las 3 de la mañana, cuando el sueño se vuelve delgado. El coche llevaba años acumulando polvo, cubierto con una lona gris que apenas lo ocultaba del todo. Lo curioso es que Mix no lo reconoció enseguida. La matrícula no coincidía con los registros. El número había cambiado. Retiró la lona, y lo que vio en el asiento trasero no estaba allí la última vez que lo inspeccionaron. Una cinta de cassette con el nombre de Juliette garabateado en lápiz rojo. Nadie sabía que ella grababa cosas, y lo que contenía esa cinta, según quien la escuchó primero, no era música ni mensaje de despedida. Era la voz de alguien contando una historia. Pero la voz no pertenecía a Juliette. Sonaba más vieja, como si la cinta hubiera sido grabada décadas antes. Comenzaba con la misma línea que el narrador susurra ahora. En el verano del 99, la luna parecía más cerca del suelo. La historia volvió a abrirse como una herida. Las autoridades reabrieron el expediente, pero los registros del coche no coincidían con el Plymouth de Juliette. Su matrícula oficial terminaba en 738. El coche encadenado tenía la placa a 739. Los expertos aseguraron que era el mismo vehículo. Misma marca, mismo desgaste, misma abolladura. Junto al faro izquierdo, solo el número había cambiado. El oficial Mix visitó a la madre de Juliette con la cinta en mano. La señora Pierce vivía sola en la misma casa de antes, con cortina, que ya no abrían. Al escuchar la cinta, se desmayó. Dijo que la voz era de su hermano fallecido, desaparecido en circunstancias similares. En 1971, Juliette nunca mencionó tener un tío. El nombre en los registros era Martin Pierce. También desapareció la noche del baile, también cerca del bosque Whistler. Desde ese día, el Plymouth fue sellado como evidencia. Nadie volvió a escuchar la cinta completa. Quienes lo intentaron aseguraron que a los 4 minutos las palabras comienzan a repetirse, y no solo lo hacen, cambian ligeramente en cada reproducción. Algunos oyen a la luna parecía más cerca del suelo, otros a la sangre parecía más ligera que el agua. Lo que sea que contiene esa cinta parece ajustarse al oyente, como si supiera lo que necesita recordar. Las investigaciones oficiales marcaron el caso como anomalía no prioritaria. Pero en Tierney,
Las noches del baile dejaron de celebrarse. El salón del lago Moros fue cerrado por reformas que nunca comenzaron y a veces, muy tarde. Cuando el viento baja desde el bosque, la radio del depósito se enciende sola, reproduciendo el parte meteorológico del 12 de junio de 1999, la misma noche que Juliette desapareció a niebla moderada, posibilidad de tormenta eléctrica, luna llena sobre el lago Morose. Precaución en carretera curva del bosque Whistler. Así comienza la historia. Una cinta, una voz y un coche con el número equivocado. La cinta estaba sellada bajo evidencia, pero su eco se propagó más rápido que cualquier orden judicial. Los chicos de Tierney empezaron a hacer grabaciones nocturnas en el bosque Whistler. Buscando el mismo patrón, a ninguno lo encontró. Lo que si hallaron fue algo peor: en silencio absoluto. Incluso cuando dejaban sus radios encendidas, la voz del narrador reaparece, como niebla que se cuela por la rendija de una puerta antigua en el lago Morose. Nunca reflejó estrellas. En las noches despejadas, parecía absorber la luz. Decían que sus aguas estaban estancadas desde antes de que el pueblo tuviera nombre. En su orilla hay cosas que nunca deberían haber sido fotografiadas. Ese era el sitio elegido para los bailes antes de la desaparición. El salón junto al lago ahora permanece cerrado, tapiado por tablas mal clavadas y anuncios de remodelación que llevan 6 años sin cambiar. La pintura de próximamente se deshace como carne vieja. Huele a perfume de adolescente cuando se cuelan por la ventana del baño trasero. A los habitantes del pueblo aseguran que el lago cambió después de aquella noche. El agua se tornó opaca. A veces se escucha música que viene del fondo, canciones lentas, como si el baile aún no hubiera terminado. Entre las curiosidades que halló el oficial Mix tras redescubrir el coche, estaba un recibo arrugado. Era del salón Morose, fechado 6 días antes de la desaparición, firmado por alguien que no era Juliette Pierce. La geografía del pueblo comienza a dibujarse con líneas borrosas. El mapa oficial muestra caminos que ya no existen y pasa por instituciones clausuradas cuya demolición nunca fue registrada. Las rutas de autobús cruzan por el lago, aunque no hay puente. Y lo más extraño, las señales viales están escritas en 2 fechas distintas, como si el tiempo se hubiera dividido tras el 99. A la biblioteca local, una estructura inclinada entre el ayuntamiento y la ferretería. Tiene registros que nadie debería conservar. Dicen que guarda copias de cintas que no están etiquetadas y diarios escolares sin nombres. Una empleada, la señora Enid, confesó haber leído uno que contenía una entrada del día de la desaparición, pero escrita en 1971. El vestido verde menta no combinaba con la sangre. Martin no debería haber dejado la puerta abierta, pero nadie notó el error hasta que ya era demasiado tarde. La señora Enid fue despedida 3 días después, bajo alegación de deterioro mental. No volvió a hablar del diario, pero el sótano de la biblioteca se cerró, y desde entonces, cada invierno, aparece un solo zapato bajo su puerta. La atmósfera en Tierney es de espera suspendida. Las estaciones llegan, pero el clima no cambia. Llueve durante semanas sin formar charcos. La nieve cae en julio. Las cámaras de vigilancia captan movimientos a las 2:07 de la mañana. Siempre en el cruce frente a la escuela secundaria. El oficial Mix comenzó a notar patrones en las grabaciones del depósito. Cada vez que la radio se encendía sola, ocurría exactamente 7 minutos después de una luz extraña en el bosque Whistler. Algunos la describen como azul, otros como una mezcla de tonos que no existen. No es luz, es ausencia de sombra, dijo una niña tras verla. Las fotografías de archivo también comenzaron a mutar. En el anuario del 99, Juliette aparece en 3 fotos and 2 con sus amigas, una sola. Pero si se observa esa última demasiado tiempo,
Su expresión cambia de sonrisa contenida a algo más cercano a la confusión. Algunos aseguran que en una versión impresa, ella sostiene una cinta y el lago sigue ahí inquieto en verano. Los niños no nadan en invierno. Nadie patina sobre el hielo. Los botes permanecen amarrados, llenos de hojas muertas. El salón del baile, aunque abandonado, aún tiene energía eléctrica. Aunque nadie paga esa factura, el misterio se espesó cuando la estación de tren que conecta Tierney con Saginaw fue clausurada sin aviso. Nadie pudo salir durante 7 días. El alcalde alegó revisión de seguridad. Pero los registros muestran que la estación nunca existió oficialmente. El mapa del pueblo fue actualizado por el condado. Pero la versión nueva no incluye el lago Morose ni el bosque Whistler. La cartógrafa encargada desapareció al mes siguiente. El narrador vuelve a susurrar, esta vez más cerca, como si caminara tras el oyente. No todo lo que falta se ha ido. Hay lugares que solo desaparecen para quien los conocía. Que vuelven solo cuando nadie recuerda su nombre. La imagen de Tierney como pueblo polvoriento y olvidado se derrumba. La geografía responde a otra lógica, una que flota entre los recuerdos de los que duermen mal y las cintas que hablan solas. Una niebla constante rodea el lago, pero no se eleva del agua. Parece surgir del suelo, como si respirara desde abajo. El coche de Juliet, aún encadenado, ahora cambia de color según quien lo miren, a veces gris, a veces verde menta, como su vestido. La atmósfera se ha vuelto un personaje más. Todo en Tierney espera algo. Y cuando Juliet desapareció, parece que lo que esperaba, por fin, tuvo nombre. Tierney no tenía estaciones de policía modernas, solo una pequeña caseta de ladrillo junto a la vieja vía del tren, con una radio oxidada que aún transmite en frecuencia AM. El oficial Mix volvió allí días después de que la cinta apareciera en el coach, no para presentar un informe, sino porque algo más había comenzado a hablar por el transmisor cada madrugada. Exactamente a las 3:19 de la mañana, la radio emitía una señal débil, una voz distorsionada que recitaba coordenadas. Al principio, Mix pensó que se trataba de interferencia, pero los números coincidían con ubicaciones que ya no figuraban en el mapa oficial del condado. Una de ellas, la tercera coordenada exacta, apuntaba al ala oeste del Hospital St. Flora, clausurado en 1983 por un incendio cuya causa nunca se explicó. El narrador vuelve, como un viento lento, que sopla dentro de un cuarto sellado. A los lugares que se borran, no se olvidan. Solo cambian de forma. A veces una radio vieja sabe más que cualquier archivo. La caseta policial comenzó a acumular artefactos que no pertenecían a ningún expediente. Una libreta sin dueño con anotaciones sobre ritmos cardíacos en noches de luna llena. Un cassette distinto, sin etiqueta, que contenía voces en varios idiomas, ninguno reconocible, y una nota doblada meticulosamente, escondida detrás del radiotransmisor, escrita en lápiz desvanecido: no abras el cajón izquierdo. En Mix lo abrió. Adentro había un solo objeto, una fotografía de Juliet Pierce, pero no del 99. En la imagen mostraba un salón escolar, decorado como para una fiesta, y Juliet junto a un cartel que decía bienvenida clase del 1971. Su rostro era el mismo. Su edad también. En la geografía de los recuerdos comenzaba a corroerse. Mix llevó la foto a la biblioteca, ahora cerrada desde el incidente de la señora Enid. Desde fuera podía verse una sombra que cruzaba el segundo piso justo a las 2:07 AM todos los días. La cinta original del coche, la que parecía contar una historia distinta según quien la escuchara, había desaparecido del depósito municipal. En su lugar, había solo una copia degradada. Mix la reprodujo y esta vez no habló sobre el verano del 99,
El vestido no tenía que ser verde. Juliet dijo que no recordaba la noche, pero sí la radio. La radio siempre habla primero. Jenny empezó a colapsar en sus propias inconsistencias. Los niños llevaban diarios donde las fechas no coincidían. Un maestro fue hallado escribiendo una carta a alguien llamado Martin, el mismo nombre del tío de Juliet, fechada en junio de 1999. Aunque el docente aseguraba que era parte de un ejercicio de historia sobre la década de los 70 en Mix, encontró en los archivos internos un audio nunca antes categorizado. Era la llamada de emergencia que se hizo la noche del baile del 99 a Nuna. Voz de mujer decía: Ann, he visto el coche. Está en movimiento, pero no hay nadie dentro. Está repitiendo algo en la radio. Una historia, Ann, creo que la conté yo. No sé cuándo la grabación fue cortada a los 27 segundos. El número que la originó estaba registrado como Pierce. Juliet, línea residencial, pero no había registro de esa llamada en el historial de telecomunicaciones. Solo la cinta. El narrador susurra con una cadencia que se parece al temblor, aun cuando la memoria falla. El sonido queda. Hay voces que no se graban. Se repiten. Mix comenzó a escribir un informe privado. Lo guardó en una carpeta sin marcar, escondida detrás de un panel en la estación. En él, escribió: Juliet Pierce apareció en 2 años distintos. Martin Pierce nunca fue registrado como desaparecido, pero su nombre figura en una lista de pacientes del Hospital San Flora en 1971. Esa ala fue clausurada, pero aún recibe electricidad según los registros del condado. Las luces de Tierney comenzaron a parpadear cada madrugada. Los relojes retrocedían 3 minutos, exactamente a las 3:01 las 9 de la mañana, el mismo momento en que la radio transmitía las coordenadas a una noche. Mix encontró bajo su puerta una nueva nota: la próxima señal no vendrá por radio, vendrá por ella. Desde entonces, cada madrugada, frente al coche encadenado, aparece algo escrito en el polvo del parabrisas: nunca es igual. Las frases cambian. Estoy buscando el baile. La música era distinta. ¿Por qué nadie escucha la cinta? Pero una noche apareció la frase final: aún estoy en el asiento. Hay personas que no desaparecen, solo se desdoblan en recuerdos que no les pertenecen. A veces, el dolor no se hereda por sangre, sino por frecuencia. El hermano de Juliet, Caleb Pierce, regresó a Tierney 6 años después de la desaparición. No por nostalgia, ni por duelo. Volvió porque soñó con el coche, no con Juliet, solo con el asiento del conductor, vacío, y la radio encendida. En su sueño, la voz que hablaba no era la de su hermana, era la suya. Caleb había cortado todo contacto con su familia tras la tragedia. Se mudó a Lansing, trabajó en una estación de servicio y evitó cualquier mención del baile de 1999. Pero en junio de 2005 comenzó a tener sueños recurrentes, siempre a la misma hora, a las 3:19 de la mañana. En ellos, el coche de Juliet se movía solo por la curva del bosque Whistler, y él estaba dentro, pero no podía girar el volante. En la primera noche que volvió a Tierney, se detuvo frente al depósito municipal. El coche seguía allí, encadenado, pero algo había cambiado. El corsage sobre el tablero estaba fresco, como si nunca se hubiera marchitado. Caleb entró a la estación de policía buscando al oficial Mix. Lo encontró dormido sobre una pila de papeles. Lo despertó con una sola frase: a la cinta no está completa. Mix lo miró sin sorpresa. Le entregó la copia degradada. Caleb la escuchó en silencio. A los 4 minutos, la voz cambió. Esta vez, decía Caleb, el baile no fue para ella, fue para ti. El vínculo entre Caleb y Juliet era complejo. No eran gemelos, pero compartían una sensibilidad que los hacía parecerlo. Juliet solía decir que Caleb soñaba por los dos cuando ella no podía dormir.
Él tenía pesadilla. Cuando ella lloraba, él despertaba con los ojos húmedos. Pero Caleb nunca soñó con el baile. Hasta que lo hizo, Ann visitó la casa familiar. La señora Pierce no lo reconoció al principio. Dijo que su hijo había muerto en 1999. La misma noche que Juliette desapareció. Caleb intentó explicarle que él había estado en Lansing. Ella negó con la cabeza. Tú también estabas en el coche, solo que no te vimos en el cuarto de Juliette. Todo seguía igual. El vestido verde menta colgaba en la puerta del armario. La radio de su mesa de noche estaba encendida, pero no emitía sonido. Caleb la apagó a Ann al hacerlo. Escuchó una voz detrás de él. No era su madre. No era Juliette en la cinta. No está completa. El narrador se vuelve más íntimo, como si hablara desde dentro del coche. Hay recuerdos que no se graban. Solo se repiten en quienes no deberían tenerlo. Caleb comenzó a investigar por su cuenta. Visitó el Hospital San Flora, ahora clausurado. La entrada principal estaba tapiada, pero el ala oeste, la que nunca fue registrada oficialmente, tenía una puerta entreabierta. Dentro, encontró habitaciones vacías, camas oxidadas y una pared cubierta de notas médicas sin nombres. En una de ellas, leyó Ann paciente M. Ann paseo. Episodios de disociación. Ann cree ser su sobrino. Habla de un baile que no ocurrió. Martin Pearson, el tío que desapareció en 1971, en el mismo que, según la señora Pierce, tenía la voz de la cinta. Caleb comenzó a escribir un diario, no por terapia, sino por necesidad. Cada noche anotaba lo que soñaba. Las entradas eran incoherentes, pero tenían patrones. Siempre aparecía el número 739, la matrícula del coche encadenado. Siempre había una canción que no recordaba haber escuchado. Y siempre, al final, una frase: a la cinta no está completa. Ann visitó la biblioteca, ahora cerrada. Se coló por la ventana del segundo piso. En el archivo de periódicos, encontró una edición de junio de 1971 en ella. Una nota brief: desaparece joven en baile escolar. Última vez visto en coche, Plymouth, gris, matrícula O739. Caleb sintió que el tiempo se doblaba, que su hermana no había desaparecido sola, que el coche no era solo un vehículo, sino un contenedor de memoria. El narrador susurra como si leyera desde el diario de Caleb. El coche no se mueve, pero lleva a todos los que no recuerdan haber estado dentro. Una noche, Caleb volvió al depósito. Se sentó en el asiento del conductor. Encendió la radio. Esta vez, no habló la cinta. Habló él en Juliette. ¿Estás ahí? La radio respondió con estática. Luego, una voz. La cinta no está completa. No todos los sonidos son audibles. Algunos se sienten en la piel, como el miedo. Caleb comenzó a grabar sus sueños, no con palabras, sino con ruido. Compró una grabadora de cassette en una tienda de segunda mano. El tipo de aparato, que aún tiene voz propia, la dejaba encendida cada noche, apuntando hacia el techo, como si buscara interceptar algo. Al despertar, escuchaba solo estática. Pero cuando ralentizó la cinta, apareció algo más. Fragmentos, voces apagadas, canciones deformadas, y una frase que se repetía, apenas audible. No fue el baile, fue la repetición. Reconoció la voz de Juliette, pero no sonaba como él la recordaba. Era más grave, cansada, como si llevara años hablando. Llevó la cinta al viejo técnico de sonido del Teatro Municipal. Rainer siguió desde el año 2002, pero con oído absoluto. Rainer la escuchó en silencio durante casi una hora. Al final solo dijo: hay 3 voces. Una es tuya, otra es de ella. La tercera no sabe que existe. La cinta se convertía en testigo. Caleb comenzó a registrar las coordenadas de sus sueños. Puertas que nunca abría, espejos que solo reflejaban el coche,
matrículas que aparecían en números intermitentes. Siempre la misma secuencia, 739, a la misma matrícula del vehículo, la que se había modificado sola. Investigó el sistema de sonido del Hospital San Flora, donde había encontrado la cinta anterior. Descubrió que en los años 70, el ala oeste tenía un intercomunicador que transmitía en una frecuencia no registrada oficialmente, 103.9 FM AM. Esa frecuencia ya no existe, según el condado. Pero en sus sueños aparecía el número 1039 escrito en paredes, grabadoras y espejos rotos. Ann Caleb llevó su grabadora a la biblioteca abandonada. Se coló por la ventana del segundo piso, donde aún se ve la sombra de alguien pasar a las 2:07 de la mañana dentro. Encontró un archivo sin clasificar en recortes de periódico. Bocetus Magicus, una nota manuscrita. La frecuencia no pertenece a este año, pero ella sí. Entre los recortes halló una carta que parecía dirigida a él, fechada en junio de 1999. Aunque escrita con una pluma de los años 70, la letra era temblorosa, como si quien la escribió estuviera oculto en el tiempo. Ann Caleb, si lees esto, significa que también has escuchado. Significa que el coche te habló. El narrador vuelve a hablar, esta vez como interferencia suave. Ann, la memoria no se guarda, Ann se transmite. Algunas personas son antenas. Ann Caleb no podía dormir. Cada noche a las 3:19 de la mañana, su teléfono sonaba desde un número desconocido. Al contestar, no había voz, solo la canción del baile, pero lenta, distorsionada, como si fuera cantada por alguien que olvidó cómo se canta. La misma canción aparecía en sus sueños, pero siempre con variaciones. Una versión era instrumental, otra, solo respiraciones. Intentó rastrear la llamada. Su celular mostraba una ubicación imposible. El centro de archivos del Hospital San Flora, pero ese edificio había sido demolido hace 3 años. O al menos, eso decían. Ann visitó lo que quedaba del lugar. Encontró una placa medio enterrada con el símbolo del hospital. Al desenterrarla, vio una frase escrita en bajo relieve: no, todos los que desaparecen mueren. Algunos se convierten en frecuencia. Dentro del sótano, encontró una pared cubierta de cassettes, algunos etiquetados con nombres, otros con números. Solo uno tenía ambas cosas. Ann Caleb Pierce, 103.9. Reprodujo la cinta en un viejo reproductor que alguien había dejado encendido. La voz que emergió no era de Juliet, ni suya. Era una voz desconocida, suave, como si hablara a través del sueño. La cinta está completa, pero tú no lo estás. El narrador cambia a un tono más íntimo, como si hablara desde dentro de Caleb. Hay personas que no sueñan, solo recuerdan lo que otros intentaron olvidar. Esa noche, Caleb soñó con el coche Ann, pero no lo conducía. Estaba sentado en el asiento del copiloto. El conductor era una silueta sin rostro. La radio estaba encendida y emitía una señal. 103.9 FM. Juliet aparecía en el asiento trasero. Mirándolo sin parpadear, Ann despertó a las 3:19 de la mañana. El teléfono sonó. Contestó Ann esta vez. La voz habló, no fue el baile, fue la grabación en la línea. Se cortó. Ann Caleb regresó al depósito. El coche estaba allí, encadenado, pero el corsage sobre el tablero estaba fresco. El polvo del parabrisas había cambiado. Ya no tenía frases como antes. Ahora tenía solo una palabra: Ann escucha. Se sentó en el asiento del conductor, encendió la grabadora y comenzó a hablar. Ann: Juliet, si estás ahí, dime qué pasó después. La radio se encendió sola. Emitió interferencia. Luego, una voz múltiple, como si 3 personas hablaran a la vez. Ann Caleb, la cinta está completa, pero tú no lo estás. El silencio que siguió fue el más ensordecedor de todos. El Hospital San Flora no era un lugar al que se pudiera entrar.
Era un lugar que te reconocía. Caleb lo sabía cuando la verja oxidada se abrió sin que él la tocara. El chirrido no fue metálico, fue vocal, como si el edificio lo llamara. Por su nombre, el tiempo no se rompe, se duplica. La estructura principal estaba vacía, pero el ala oeste parecía estar viva. Las luces parpadeaban como señales. Caleb llevaba la grabadora en la mano, y con cada paso, el narrador se volvía más claro. Ya no era interferencia, era voz directa. A veces sonaba como Juliette, como una combinación entre su madre y una voz que solo había oído una vez en el coche. Ann entró por el pasillo donde se habían documentado las desapariciones entre 1973 y 1979. Las puertas estaban etiquetadas con números que no coincidían con ningún plano conocido. Una decía habitación 739. Otra simplemente, después en la pared del fondo, una pintura se había rasgado, revelando fotografías en blanco y negro de 3 niñas idénticas, pero con gestos distintos. Una sonreía. La tercera no tenía expresión. El marco estaba decorado con pedazos de cinta magnética y pelo humano. No nacieron juntas. Fueron editadas. Caleb caminó hasta la recepción, donde los archivos deberían haber estado destruidos. Pero una caja lo esperaba sobre el mostrador. Adentro, una carta doblada con su nombre en la parte superior, escrita con tinta que aún olía a humedad. Caleb, no abras la caja grande en escucha primero. Debajo de la carta, un cassette sin etiqueta. Lo colocó en la grabadora. Al reproducirlo, oyó 3 respiraciones, sincronizadas. Luego una canción conocida, pero tocada al revés. En medio del sonido, una voz habló: tú no abriste la puerta. Ella hacían, y todavía está dentro. Abrió la caja grande. Había documentos médicos alterados en 3 historiales, que se cruzaban en fechas imposibles. Las 3 niñas compartían nombre de Pila Juliette, pero sus apellidos eran distintos. Uno de los archivos estaba quemado parcialmente. Solo quedaba visible una nota en Juliette. B presenta síntomas de transmisión de memoria por vía auditiva. No sueñan, recuerda por contacto. El narrador comenzó a cambiar de tono. Sonaba a Caleb, pero también a alguien más, como si las voces se fusionaran. La voz tenía textura, como si estuviera hecha de tejido cicatrizado. Tú grabaste lo que otros soñaron. Ella grabó lo que nunca pasó. Los pasillos se estiraban. Caleb llegó a la sala de neonatología, abandonada. En cada incubadora había un espejo, pero los reflejos mostraban el coche. No, el hospital. Cada espejo era una ventana a una noche diferente, con el mismo corsage en el tablero. En uno, Juliette estaba dormida en el asiento trasero. En otro, ella hablaba con alguien sin rostro. Una puerta marcada, como no regresar, estaba entreabierta. Entró Ann adentro. 3 camas. En la primera, la muñeca de la niña que lloraba. En la segunda, una grabadora rota. En la tercera, una nota escrita en papel de archivo fotográfico. No fue el baile, fue el ensayo. Caleb encendió su propia grabadora. La habitación respondió con estática. Entonces, un sonido leve de pasos. Se giró, pero no vio a nadie. Solo el reflejo mostraba a Juliette de pie detrás de él, pero al girarse otra vez, estaba solo. El espejo comenzó a empañarse. Las palabras aparecieron. La cinta no termina en tú sí. Intentó salir, pero los pasillos lo llevaban de regreso a la recepción. La caja estaba cerrada nuevamente. ¿Ves? Tenía un nuevo cassette etiquetado Caleb. Retransmisión. Era como si la historia se reescribiera cada vez que intentaba abandonarla. Lo reprodujo. Ahora la voz era conocida y multiplicada. Era él. Era Juliette. Era alguien más. Y la frase se repetía: no fue el baile, fue la grabación. No fue el baile, fue la grabación. La grabadora se apagó sola. Caleb miró al espejo.
Anel no estaban, pero el coche sí, con 3 figuras sentadas dentro. Una hablaba, otra escuchaba a la tercera. Parecía estar borrándose. El tiempo se dobla. Los son las arrugas. En el pasillo final, encontró la pintura original colgada de nuevo. Esta vez, las 3 niñas miraban hacia afuera. Ya no eran estáticas. Una alzaba la mano. La que lloraba ya no tenía lágrimas. Y la tercera tenía pero la sombra de su boca empezaba a desdibujarse, como si la voz que tenía estuviera migrando a otro cuerpo. A la voz del narrador se apagó. En su lugar, una música suave a la misma del baile, pero tocada por 3 instrumentos diferentes, desincronizados. Cada uno intentaba alcanzar el mismo ritmo. Sin éxito, el violín lloraba, el piano tartamudeaba, en el clarinete desaparecía Caleb. Salió del hospital o creyó hacerlo. El coche estaba esperando encendido, con la radio en 103.9 FM. La señal era fuerte, pero no tenía música, solo respiraciones entrecortadas dentro. El Corsage ya no era fresco. Era sobre el tablero un nuevo casete sin etiqueta, pero con una nota manuscrita en la cinta misma. Escucha, Caleb, no olvides por ti, olvida por ella. Se subió al asiento del conductor. Por primera vez, decidió no encender la grabadora. Solo, escucharon al hacerlo, oyó las 3 voces de nuevo. Esta vez, no hablaban. Cantaban la canción del baile, pero solo el final. Y el final ya no tenía melodía. Solo y Co. El cassette sin etiqueta temblaba entre los dedos de Juliette. Lo encontró dentro del Corsage reducido a cenizas, oculto en el fondo del coche. No recordaba cómo había llegado allí, no recordaba si alguna vez se fue, solo sabía que el número 103.9 le zumbaba en el oído como una melodía sin compás. Algunas niñas duermen, otras graban y otras se repiten. Al insertar la cinta en el reproductor, la radio del coche se apagó. La grabadora se encendió sola. Lo que oyó no era sonido, era estructura, como si la cinta construyera una habitación alrededor de ella. Paredes hechas de voces, puertas hechas de errores. Juliette hablaba, pero no sabía si era su voz. La cinta reproducía su infancia, pero el orden estaba roto. Una escena mostraba su primer baile, otra mostraba su entierro, otra su nacimiento en 3 ocasiones distintas. No soy 3, pero a veces me fragmentan así. La primera, Juliette aparecía en un jardín. Su madre le peinaba el cabello mientras una cámara grababa sin cinta. La segunda, Juliette estaba encerrada en una sala de grabación, con los oídos tapados y los ojos abiertos. La tercera estaba sentada en una cuna vacía, mirando un espejo que no devolvía imagen. A los 3 momentos se cruzaban en la cinta. A veces, la voz se unificaba. A veces se contradecía. En un momento, las 3 Juliette cantaban. En otro, discutían sobre quién era real. Las grabaciones no mienten, pero tampoco recuerdan bien. Juliette intentó detener la cinta. No pudo. En el coche ya no era vehículo, era archivo. Las ventanas se empañaron desde afuera, como si estuviera observando desde dentro de otro recuerdo. Anne se obligó a mirar el espejo lateral. En él no estaba ella, estaban las otras 2. Una la miraba con decepción, a la otra sonreía, como si supiera algo que ella no. En la voz del narrador cambió. Ya no era Caleb, era la misma que cantaba en el cassette del hospital, la misma que respiraba detrás del teléfono. El ensayo fue la única noche que no se grabó, por eso nadie recuerda quién bailó. La cinta mostró una escena dentro del Hospital San Flora, las 3 niñas en camas separadas. Cada una sostenía una Cravat. Cada aparato emitía una canción diferente. Ninguna armonizaba. El médico entró. Su rostro era un reflejo distorsionado. Dio una orden. No sueñen esta noche, graben el vacío. Juliette gritó. La cinta continuó en la siguiente escena.
Las tres estaban frente al espejo del pasillo. No regresaron las tres vestidas iguales, pero una tenía sangre en los zapatos, otra tenía números grabados en los brazos, la tercera tenía las palabras repetición escritas sobre los párpados. A veces pienso que no soy Juliette, solo soy el eco de ella. La cinta se detuvo por unos segundos. El coche se oscureció. A la radio encendida. 103.9 FM en una nueva voz habló. Era masculina. Era antigua. Las tres voces están activas. El experimento continúa en el reproductor. Expulsó la cinta, pero una nueva apareció sobre el tablero, etiquetada con una sola palabra entrelazada. Juliette Dudo. Pero sabía que tenía que escuchar. Colocó la cinta. Esta vez, lo que oyó no era audio, era contacto. Su piel comenzó a recordar lo que su mente había olvidado. Las niñas. La sala de espera, la canción al revés. Y Caleb, en la cinta, él hablaba, pero lo hacía en tres idiomas, como si él también estuviera fragmentado en Juliette. Si eres la tercera, entonces ya no puedes salir. La memoria que tienes no fue tuya. La música volvió. Voz roto, tocada por dedos que no querían recordar. Juliette cerró los ojos. En el reflejo del retrovisor, vio a Caleb sentado junto a ella. En el asiento trasero, las otras dos versiones de sí misma, a ninguna hablaba, solo la observaban. Tú no eres, tú, Juliette. Eres la cinta que nadie etiquetó. La radio se apagó, el coche se cerró, el mundo exterior se disolvió, y el cassette final comenzó a reproducirse. Tú grabaste el final, pero no lo viviste. Juliette miró por la ventana. El hospital estaba allí, abierto, con tres siluetas en la puerta. Regresa, pero esta vez no grabes. Juliette no recordaba haber abierto la puerta del hospital, tampoco recordaba haber entrado, solo que el coche de alguna manera se había apagado sin motor, y ella, sin decidirlo, estaba frente al ala oeste. El reloj marcaba las 3:01, las 9 de la mañana, pero el cielo no se movía, como si el tiempo estuviera atascado en una sola frecuencia. En algunas puertas no se cruzan. El vestíbulo estaba lleno de archivos caídos, cintas partidas, y un silencio que parecía controlado, como si alguien lo hubiese diseñado. El intercomunicador, esa antigua caja con voz, emitía una respiración constante. No hablaba. Parrot estaba despierto. Juliette se acercó. Los cables estaban oxidados, pero vivos. Al tocarlo, el pasillo entero cambió de tono. Se volvió más estrecho. Space. La cinta que llevaba en el bolsillo se movió sola, como si quisiera reproducirse. Entró a la sala que había visto tantas veces en sueños, la de los espejos. Esta vez, cada uno mostraba un momento distinto. Uno, el baile. Otro, la grabación. El tercero, una cirugía. No, fue el accidente. Fue la edición. En el centro de la sala, tres sillas enfrentadas. Cada una tenía una grabadora encima, encendidas, reproduciendo la misma melodía, pero en velocidades distintas. Una lenta, una veloz, una casi imperceptible. Juliette se sentó frente a la más callada. La cinta comenzó. Juliette transmite sin saberlo. Recuerda, por repetición, la voz no era externa. Era como si algo dentro de ella estuviera siendo activado. Recordó el día que la descubrieron grabando mientras dormía. Recordó a Caleb hablándole desde la radio. Recordó su reflejo negando ser ella en la siguiente habitación. Era una réplica del Cocham, pero hecha en yeso. Estaba correcto. El corsage. El espejo en el tablero. Pero no había puertas. Solo grabadoras. Se reprodujeron solas. La transmisión se activó a las 3:19. Nunca se detuvo. Juliette comenzó a hablar, pero la voz que salió no era suya. Era de la tercera
aquella que nunca lloraba, aquella que siempre sabía qué decir a Nee. A veces me despierto y soy otra. A veces no despierto. El hospital parecía saber quién era. Cada puerta se abría sin tacto. Cada espejo se adaptaba a su rostro. En uno, Caleb caminaba hacia ella. En otro, él hablaba con alguien que usaba su voz. No eres observadora, eres fuente. En la biblioteca abandonada, encontró libros sin texto. Solo cintas dentro de sus cubiertas. Reprodujo una conversación entre tres Juliet, sobre cuál de ellas había grabado el final. El último baile no se documentó. Se soñó en una cinta, cayó de un estante, se abrió sola dentro, un cabello y una nota. Este sonido te pertenece, aunque tú no pertenezcas a él. Juliet siguió hasta la sala de registros auditivos. En cada cassette, un nombre. En cada nombre, una historia inconclusa. Buscó Elsa, pero encontró una cinta con la etiqueta transmisora no nacida. La reprodujo. Era su voz. Pero también la de Caleb. También la del narrador. Las niñas fueron creadas para grabar lo que la ciudad olvidó. Y tú eres la cinta más larga. El intercomunicador se encendió solo. Emitía una secuencia en 739-103.9- repetición. Cada número provocaba que las paredes se reacomodaran, hasta que el hospital comenzó a parecerse al coche. La arquitectura era sonido en Juliet. Entró a una sala circular. En el centro 3 camas en cada una ocupada. En la primera, ella dormía. En la segunda, lloraba. En la tercera, observaba. No duermas. No recuerdes. Solo transmite. La cinta final la esperaba en el centro de la sala, etoquetada como Juliet. Fin de frecuencia. La reprodujo. Y lo que oyó no fue historia. Fue creación. Ahora eres tú quien graba. Y quien decide que se recuerda. La cinta se borró sola, después de reproducirse. Juliet, ya no. Era observadora. Era el origen. El coche se encendió afuera. Sin nadie dentro, ella salió. El mundo había cambiado. Las luces parpadeaban en 103.9. El corsage estaba fresco otra vez. La voz habló, esta vez desde el cielo. Registra lo que nunca, para que no vuelva a pasar. Las cintas dejaron de ser grabaciones. Ahora eran espacios. Caleb descubrió esto cuando, al reproducir una cinta sin etiqueta, no oyó sonido. Vio una habitación. Una sala de espera, donde 3 versiones de Juliet discutían algo inaudible en los sueños que se repiten. No son sueños, son intentos. Caleb había comenzado a notar algo extraño. Cada vez que reproducía una cinta, perdía algo. A veces un recuerdo, a veces una palabra, a veces la capacidad de identificar si lo que oía era suyo. En el intercomunicador del Hospital San Flora volvió a emitir frecuencia. Pero esta vez no era estática. Era una mezcla de voces, números y fragmentos de canciones. Caleb Grubbs. Cuando la reprodujo, todo cambió. La cinta mostraba un salón de clases antiguo. Los estudiantes eran sombras. El maestro tenía la voz de Juliet, pero hablaba como el narrador. En la pizarra, 3 palabras. Repetición, interferencia. Caleb tomó notas. Notó que cada cinta tenía 3 estructuras. Voz primaria, siempre similar a la de Juliet, aunque modificada. Códigos numéricos, 739, 103.9. Y una secuencia nueva en 207. Silencio modulado. Parte fundamental, donde ocurría algo sin registro auditivo. Encontró una cinta etiquetada prueba 207. Simulación de origen. Larry. En ella estaba él hablando con alguien que afirmaba ser su reflejo. Pero el reflejo no respondía igual. Usaba recuerdos que Caleb había olvidado. En el hospital no solo grababa sueños,
también los distribuía. La cinta mostraba un grupo de médicos alrededor de 3 niñas idénticas. Las 3 conectadas a grabadoras, una dormía. Atrás, la tercera lloraba sin emitir sonido. Caleb buscó en los registros del hospital. Encontró planos modificados. Había un subsótano que no figuraba en los planos públicos. Allí, según los documentos, se almacenaban transmisiones incompletas. Decidió entrar en el subsótano. Estaba lleno de cassettes sin etiqueta. Cada uno albergaba recuerdos sin dueño. Caleb comenzó a escuchar varios. En uno, oyó a su madre cantando una canción que nunca le enseñó. En otro, una grabación de su primera visita al hospital. Aunque él nunca recordaba haber estado allí, no todo lo grabado ocurrió. A veces se graba lo que se necesita olvidar. Encontró una cinta diferente. Era metálica, más pesada. La etiqueta decía "An prototipo Anne Juliet triplicada". En la reproducción, 3 voces se turnaban en contar una historia que no coincidía. Los eventos ocurrían en diferente orden. Algunas frases se repetían, otras se contradecían. La narración hablaba de un coche, un corsage, una radio. Cada versión del evento tenía una Juliette diferente. Caleb notó algo inquietante en cada cinta. Él se comportaba distinto, como si su rol fuese reescrito según la versión. Los protagonistas no nacen, se asignan. El intercomunicador del hospital activó una grabación automática. Emitió fragmentos de conversaciones entre los técnicos de sonido que trabajaban con las niñas. Una nota decía: la tercera Juliet no debe tener memoria, solo recepción. Caleb comprendió que estaba perdiendo el control. Su mente empezaba a adoptar frases que no eran suyas. Recordaba eventos que nadie había contado. Sentía emociones que no estaban justificadas. Recurrió a la única cinta que no había reproducido en Caleb. Transmisión final. Al colocarla en la grabadora, el entorno se silenció. La cinta no tenía sonido, pero sí vibración. Cada minuto, una palabra aparecía escrita en el espejo del subsótano. Repite. Transmite. Confunden. Falsifica. Recuerdan Juliet. Apareció Neufes a través de la cinta. Su voz estaba entremezclada con la de Caleb. Ambos decían frases que no habían dicho antes. Una se destacaba: lo que escuchas ahora ya ocurrió, pero nunca contigo. El subsótano comenzó a resonar, como si las cintas activaran una frecuencia que deformaba el espacio. Caleb cayó de rodillas. Escuchó risas en canciones, en llantos. La voz del narrador en una última cinta se deslizó desde el techo. Etiqueta en interferencia original. Al reproducirla, Caleb oyó algo diferente. No era sonido, era visión. Las niñas, el baile, el ensayo, el coche, pero esta vez todo era simultáneo. No fue el baile, fue la interferencia. Caleb despertó horas después, rodeado de cintas. Cada una tenía su voz, pero hablaba de vidas que no había vivido. Comprendió que la transmisión no era lineal, era circular. Y él no estaba fuera, estaba dentro. Los que escuchan demasiado se convierten en transmisión. El hospital ya no tenía habitaciones. Tenía segmentos sonoros. Cada pasillo replicaba el eco de una grabación pasada. Juliet lo sabía. Caleb lo empezaba a comprender. El lenguaje más antiguo no se hablan, se transmite. Comienza el capítulo. Caleb entra solo en la sala de procesamiento auditivo. Los muros estaban marcados con líneas de frecuencia, como si la arquitectura hubiera sido dibujada por un técnico de sonido. Las puertas eran de madera, pero resonaban. Cada paso que daba provocaba una nota, no musical ni emocional. En la cabina central había una silla giratoria, y sobre ella una cinta con la etiqueta "No escucha". No olvides, la reprodujo. Sonaba el llanto de un bebé. Luego, interferencia. Luego, la risa de 3 niñas
simultánea y desentonada en Juliet, lo observaba desde el otro lado del vidrio. No hable, pero su reflejo en el cristal sí. ¿Recuerdas la vez que pensaste que eras tú? La cinta distorsionó su respiración. Caleb vio una serie de imágenes mentales. Un coche desarmado, un corsage, un baile que parecía ensayo. Apretó los puños. Quería que se detuviera, pero el hospital era un sistema cerrado, un órgano, en una máquina que se alimentaba de audio en Juliet. Entró. Llevaba una carpeta. Adentro, hojas médicas a notas manuscritas, un dibujo hecho con crayón, 3 niñas viendo televisión. El aparato emitía estática, pero en los rostros de las niñas había antenas. Me dijeron que nunca soñaría. Entonces, aprendí a grabar lo de otros. Abrieron la puerta del archivo confidencial. Dentro, grabadoras viejas conectadas a tubos que parecían órganos. Los cassettes giraban solos. Se reproducían sin manos. Cada uno emitía una escena en palabras en paciente. 739 grabó su desaparición antes de ocurrir. Frecuencia 103.9 se activa. Cuando alguien olvida por accidente en Juliet, Bea Misiabe transmitió un recuerdo que nadie vivió. Los técnicos del hospital hablaban en cintas. No estaban presentes, pero sus voces lo estaban. Comentaban sobre el comportamiento de las niñas. Decían frases como: a la tercera ya no responde como sujeto, responde como medio. Caleb es útil como transmisor secundario. Su apego emocional permite distorsión. Juliet encontraba una nota con su nombre. Estaba escrita en reversa. Al descifrarla decía: en tu memoria fue editada para que no te duela recordar. En un panel oculto se abrió. Dentro, una cinta más larga, etiquetada en conversación real prohibida. La reprodujeron. Era un diálogo entre 3 Juliet, pero esta vez parecía escrito. No, es como si alguien lo hubiera programado en primera voz. ¿Soy la original? Segunda voz. No, tú eres la que fue escuchada más veces. Tercera voz. Entonces, ¿cuál de nosotras duele menos? Caleb sentía náuseas, pero no físicas en emocionales. Como si su cuerpo comenzara a recibir memorias que no vivió. Juliet colocó una cinta nueva en la máquina central del hospital. Al reproducirla, se activó una secuencia. Cada cinta del archivo respondió. Cada cassette comenzó a girar. Era como si el hospital entero cantara. No fue el baile, fue la reescritura. El pasillo final estaba marcado con líneas rojas. Se transformaba con cada paso. En sus paredes, frases aparecían y se desvanecían. No recuerdes en voz alta. La grabación sueña contigo. Si escuchas esta cinta, ya no puedes salir. La última sala era pequeña, apenas 1 metro cuadrado. Dentro solo una silla y una nota. Aquí decidimos qué versión se vuelve real. Juliet entró sola. Caleb esperó. La cinta se reprodujo sin sonido. Ella salió 15 minutos después. No dijo nada, pero sus ojos tenían otro ritmo. Caleb preguntó: ¿quién eres ahora? Ella respondió: soy quien decide qué partes del dolor se conservan. Nunca anunciaron su llegada. Ni siquiera el viento se agitó cuando entró al pasillo. Sin pasos, sin sombra, solo el tenue aroma de antiséptico y algo dulcemente podrido. En Juliet se había regresado. O quizá nunca se fue. En el corredor no la recordaba. En cada bóveda fluorescente titulaba con un ritmo indeciso, sincronizándose brevemente con su aliento, luego estallando en estática. Las paredes, antes estériles, sangraban patrones como polillas aplastadas. Tinta oscura, brotando donde el empapelado se había curvado hacia adentro. Avanzó hacia la habitación 311, rozando una barandilla que palpitaba como una vena. No sonaron alarmas.
Ninguna enfermera la notó detrás de ella. El hospital se retorcían dentro de la habitación 311. Juliet encontró solo la silla, el espejo y el carrete de hilo rojo, que no había tocado en 6 capítulos. El espejo se había vuelto opaco, su superficie burbujeando hacia adentro como piel de sopa. En su rostro no aparecía. En su lugar, una mancha, 3 bocas, ningún ojo. Anne habló al hilo. No puedo encontrarla. Recuerdo su voz. Anne sabía a agua de tormenta y menta. Pero las fotografías no sincronizan. No hablaba con el hilo. Estaba transmitiendo en algún lugar debajo del hospital. Más allá del 5º subsuelo, donde las paredes se convertían en carne, sus hermanas se agitaban. Marionette y Opaline. Pero el hilo palpitaba por la tercera ala perdida. Sin nombre, sin recuerdo, sin archivo. Juliet lo arrancó del carrete. El hilo sangró con cada centímetro que tiraba. La habitación se llenaba no de sonido, sino de ruido de memoria en fragmentos que no había almacenado, voces desconocidas, olores demasiado familiares para ser suyos, una enfermera riendo. En 1983, la tos de un niño. En 1996, el eco metálico de una fresa dental. Todo inundando su boca como si hubiera tragado el pasado del edificio. Sus manos se crisparon. Entonces, de pronto, no estaba sola. Algo hizo clic fuera de la habitación. El espejo convulsionó en 3. Marcos cayeron del techo. Cada ano, Mastroba, rostro distinto, todas versiones de ella, ninguna verdaderamente Juliet. Una sonriendo, una ahogada, una gritando, pero no eran metáfora. Eran grabaciones en evidencia. El hospital intentaba mostrarle algo. Se levantó, enhebró la aguja detrás de la pared. Una voz murmuró. Ella llegó antes de que el pabellón existiera. Nació en los planos. Fue el primer grito que este edificio escuchó. Anne. Juliet apoyó el oído contra el espejo. Estaba más frío, ahora como aliento sobre cristal. Y entonces, por primera vez, susurró de regreso. Nunca fuiste la hermana. Delmit tropezó en el hilo. Se rompió detrás de ella. La Habitation 311 colapsó hacia adentro como un farol de papel sumergido en aceite. Sin humo, solo evacuación de memoria. La puerta desapareció. El espejo chilló. Corrió por el pasillo, donde las baldosas ondulaban como piel de pez, y las ventanas no mostraban nada, ni cielo, ni noche, ni siquiera reflejo, solo estática en tonos de dientes. Llegó al ascensor. Presionó -7 por instinto en él. Ascensor tembló, luego siseó hacia abajo, tragándola sin gravedad. La música que sonaba era una melodía que solo ella reconocía, una canción de cuna que su madre cantó a la hija equivocada. Cuando las puertas se abrieron, estaba en un lugar que no debía existir arquitectónicamente. El piso era barro, el techo latían guantes quirúrgicos, colgaban de las vigas, cada uno lleno de agua y una semilla rojo oscuro. Y allí, en el centro, estaba una enfermera anciana, boca cosida, placa de identificación despegada, ojos que miraban a Juliet, no con miedo, sino con reconocimiento. Juliet se acercó. Su voz era frágil. Ahora, como Seida Quemada, necesito acceso a los archivos no escaneados, los enterrados antes de que el hospital fuera real. La enfermera no se movió, pero la pared detrás de ella se abrió como fruta dentro en un pasillo, hecho de memoria, fotos no tomadas, nombres no registrados, una puerta final sin letras, solo con 3 huellas digitales idénticas. Juliet presionó la suya denegado. Lo intentó de nuevo. El hilo en su bolsillo vibró. Se pinchó el dedo. Dejó que la sangre cayera sobre el panel en acceso concedido adentro. Una habitación que nadie había descrito en 11 capítulos. Parecía exactamente su dormitorio infantil, excepto por una simetría excesiva. Todo duplicado. 2 muñecas, 2 camas,
2 ventanas hasta que se dio cuenta de que cada objeto tenía una tercera versión que siempre faltaba. La habitación tenía una brecha, una vacante, una tercera muñeca quemada, una tercera cama deshecha, una tercera ventana. Tapiadan se sentó y comenzó la transmisión en las paredes. Se volvieron suaves. Escuchó su propia voz hablando, en un idioma que nunca había aprendido, en vocales ahogadas y chasquidos, como huesos mojados golpeando entre sí. El hilo se enrolló en su muñeca con fuerza, como si alguien tirara del otro extremo. Y entonces, en una segunda voz familiar a Opelin. «No estás enviando un mensaje, estás recibiendo», Juliet gritó, y se unió una tercera voz, una que no recordaba tener, pero reconoció al instante. «Nunca morí. Dejaste que me olvidaran. Aún estoy archivada en la capa fría. Ven a buscarme». Juliet arañó las paredes. Literalmente sus uñas se quebraron. La habitación se tiñó de rojo. El hilo se desenrolló. Estaba transmitiéndose a sí misma sus 3 versiones: a la hermana perdida, a la niña que no fue enterrada sino sobrescrita. Entonces, silencio, apareció el espejo y su rostro finalmente se reflejó. No era el CEO, era el de la tercera hermana viva. La enfermera sin nombre ya no estaba en donde había estado. Solo quedaba su uniforme colgado, aún lleno, como si su cuerpo se hubiera evaporado desde dentro. Las costuras latían suavemente en Juliet. No preguntó frente a ella. El pasillo memético. Vibraban. No tenía ángulos, todo curvado hacia una geometría orgánica, como si el hospital estuviera imitando el interior de un cráneo. El hilo rojo colgaba de su muñeca. Ahora más delgado, casi transparente. Palpitaba como esperando instrucciones. Había 3 puertas, todas idénticas, todas etiquetadas con el mismo símbolo, en una espina dorsal torcida. Juliet eligió la del medio, no la abrió. La puerta la tragó adentro, frío, no de temperatura, sino de recordación. Un lugar donde cada objeto parecía haber sido olvidado 1000 veces, y al hacerlo, absorbido por las paredes. Fotogramas sin contexto, relojes sin números, camillas que no tenían ruedas, sino raíces, y allí, sentada frente a una pantalla sin luz, estaba Marionette. No habló, no giró, pero la sala comenzó a reproducir sus recuerdos. Primero, la infancia, o algo que intentaba parecerlo, a Marionette, en un cuarto amarillo, con una madre que no tenía rostro. Una voz que decía: repite tu nombre, repite tu nombre, repite tu nombre. Ella no podía la pantalla. Vibró. Juliet se acercó. Su sombra no se reflejaba en tampoco Marionette. No nos clonaron, nos extrajeron, dijo Marionette sin mover los labios. Cada una somos una copia de la misma pesadilla, ajustada por error de formato. Juliet no entendía por el hilo sí. Se desenrolló lentamente, cruzando la habitación como una línea de sangre en búsqueda. Tocó la pantalla, tocó la piel de Marionette, toca el suelo. El sistema despertó. Se activaron las luces, pero ninguna iluminaba. Todo se volvió sonido a miles de grabaciones superpuestas, en Juliet llorando a los 8. Marionette cantando en un idioma cirílico. Opelin dormida mientras máquinas trazaban mapas de sus sueños, y detrás, una voz que no era humana. Las hermanas fueron divididas por función, no por nacimiento. Una para recibir, una para transmitir, una para codificar. Marionette tembló en la sala, comenzó a archivarla. Literalmente su cuerpo se descompuso en fragmentos de datos, no sangre. Cada palabra que había dicho se convirtió en un código de barras en la pared. Juliet gritó, pero Marionette sonrió. Por primera vez en 12 capítulos, me están guardando, no borrando. Juliet intentó alcanzarla. El hilo se tensó. Algo detrás de ella
se rompió una cortina de cristal líquido que revelaba otra sala en el núcleo del archivo, frío. Allí, suspendida por cables que se retorcían como serpientes, estaba Opalinan, pero no dormidan, codificando en un teclado extendido por todo su cuerpo. Cada latido generaba un nuevo patrón Anne, y al verla, Juliet entendió. Ella no era la protagonista. Nunca lo fue. Era el medio literalmente, la hija entre funciones, no transmitía, no recibía, no codificaba, su rol había sido archivado. Y su existencia, un error de sincronización en el hospital, la creó como espacio entre las hermanas, una pausa narrativa, una grieta que permitía que las otras dos funcionaran. Sin colapsar, Anne, eres el tiempo que nos conecta, dijo Opelín sin mover la boca. Eres el silencio entre nuestras transmisiones. Juliet cayó de rodillas ampero. El hilo rojo se iluminó, y entonces todas las pantallas giraron una por una. Mostraron fragmentos de la hermana perdida, no Juliet, no May, I-O-N-E-T-T-E. No Openline. La tercera, la original, a la niña que había gritado antes de que el hospital tuviera paredes. Anne, su rostro, era el hospital. Anne, su voz, el sistema en sus sueños. Los planos arquitectónicos. Anne Juliet. Temblón quería salir Anne, pero las puertas habían sido archivadas. También Anne no quedaban salidas, solo inputs. Y el hilo ahora estaba dentro de ella.